Dios les bendiga. Este es el sexto estudio bíblico sobre el libro de Génesis. El tema que estudiaremos hoy se titula Las consecuencias del pecado. Estará basado en Génesis 3, versículos del 7 al 13. En estos versículos vemos las consecuencias de la desobediencia del hombre, la caída en el pecado. Dios creó al hombre perfecto, sabio, sin impedimentos, sin dolor o enfermedad, con una perfecta comunión con Él. Lamentablemente, todo se perdió cuando este hombre decidió desobedecer su mandato y comer del fruto de la ciencia del bien y del mal, y así sus ojos fueron abiertos y el pecado había entrado definitivamente en la vida de los seres humanos. El hombre pierde su inocencia original. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Cuando Dios creó al hombre, lo hizo un ser inocente. No conocía el mal, pero le dio la capacidad de elegir. Cuando Dios creó al ser humano, no lo hizo como una especie de robot, el cual podía programar, sino le dio la capacidad de pensar y elegir, algo que ningún otro ser creado podría tener. Muchos han llegado a decir que el sello de la perfección radica en la capacidad de elegir. Dios no quería robots a los cuales pudiera programar para hacer exactamente lo que Él quisiera, sino seres racionales, capaces de elegir el amarlo. Pero fue en esta capacidad de elegir que el hombre escogió desobedecerle, y como consecuencia sus ojos fueron abiertos conociendo que estaban desnudos, lo cual los avergonzó. El apóstol Pablo nos dice que fue debido a esta transgresión que el pecado entró en la humanidad, y a través del pecado la muerte. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Así todos los seres humanos nos encontramos espiritualmente separados de Dios, lo cual nos lleva a una segunda consecuencia. El hombre pierde su comunión con Dios. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? En segundo lugar, vemos que después de la caída, el hombre perdió la comunión que tenía con Dios. Otra de las razones de la perfección del ser humano radica en su perfecta comunión que tenía con su Creador. En el capítulo 2 de este libro se ve cómo Adán tenía una estrecha relación con su Señor. Su ser completo estaba conectado con el Espíritu de Dios. Pero desde el momento en que pierde su inocencia y el pecado entra, este rompe la comunión, y como consecuencia, tanto Adán como Eva deciden esconderse de la presencia del Señor. Dios sabía la transgresión que su creación había cometido. Por eso ellos se sintieron culpables y se escondieron del Señor. El hombre es incapaz de reconocer su error. Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Otro de los efectos del pecado sobre el hombre es su incapacidad de reconocer su propia culpa delante de Dios. Y esto se debe a su duro corazón. Cuando Dios llama al hombre, éste le respondió diciendo que había tenido miedo al escuchar su voz, por lo que corrió a esconderse. Por eso Dios le preguntó: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? Era de esperarse que éste respondiese con sinceridad, reconociendo su falta delante de aquel con quien solía tener comunión. Pero no fue así, sino que evadió su responsabilidad, diciéndole que la mujer que él le había dado le dio de comer. Luego, Dios le preguntó a la mujer qué había hecho,
y ésta le echó la culpa a la serpiente. De esta forma, ninguno de los dos reconoció su culpa y hoy en día este sigue siendo un problema del hombre, el cual es incapaz de reconocer su pecado y por ello no puede volverse a Dios. El hombre muere espiritualmente. ¿Qué es la muerte espiritual? ¿Qué significa estar espiritualmente muerto? Todos deberíamos querer saber qué significa estar muerto porque todos nacemos espiritualmente muertos. Debido a la caída de Adán, el pecado y la muerte entraron en el mundo previamente perfecto. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Esta muerte no fue meramente física, sino también espiritual. Toda la humanidad nacida después de la caída heredó la naturaleza pecaminosa y, por lo tanto, nace espiritualmente muerta. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Estar espiritualmente muerto no significa estar sin las facultades de intelecto, afecto o voluntad. Nuestras mentes, emociones y voluntad aún funcionan, pero están aisladas de la vida y de la voluntad de Dios. De hecho, están torcidas y apartadas de Dios. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. La muerte espiritual se entiende mejor como alienación o separación de nuestras almas de Dios. El pecado nos separa de Dios, la fuente de vida espiritual y de luz. Los espiritualmente muertos existen en oscuridad y en sombra de muerte. Debido a que Dios es santo y el pecado es ofensivo para Dios, nuestra mente espiritual no es una separación amistosa, sino hostil. Las Escrituras describen a los espiritualmente muertos como enemigos de Dios. La pena por el pecado es la muerte y por lo tanto, los espiritualmente muertos son maldecidos y condenados por no cumplir la ley de Dios. Y les espera, por lo tanto, la ira de Dios. De hecho, son hombres muertos caminando. Así que estar espiritualmente muerto significa ser insensible a las cosas de Dios e ignorar las realidades espirituales. Una persona espiritualmente muerta no ama a Dios y no puede agradar a Dios, como nos dice Romanos 8:8. De hecho, quiere complacerse a sí mismo y no a Dios, como nos dice Filipenses 2:21. Puede parecer que realiza buenas obras desde una perspectiva externa, en el sentido en que sus acciones se ajustan a la letra de la ley. Sin embargo, estos hechos no se ajustan al espíritu de la ley porque no están motivados por un deseo de agradar y glorificar a Dios. Los muertos espiritualmente pueden verse hermosos por fuera, pero por dentro estar llenos de muerte como tumbas blanqueadas. Las Escrituras nos dan una idea de lo que significa estar espiritualmente muertos. Por ejemplo, separados de Dios, hostiles a Dios, maldecidos y condenados por la ley de Dios, insensibles e ignorantes del amor de Dios. Esta no es una imagen bonita. La solución a la muerte espiritual del ser humano. Afortunadamente, Dios no nos ha dejado en este estado de muerte espiritual. Debido a su gran amor por nosotros, Dios envió a su Hijo unigénito, Jesucristo, quien es la resurrección y la vida, a este mundo oscuro y mortal para vivir por nosotros. Efesios 2:1-7 nos dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando muertos en nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos.
y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Jesús revirtió los efectos del pecado y la muerte. Él derribó el muro de separación entre nosotros y Dios y mató la hostilidad que existía al ofrecerse a sí mismo como una ofrenda de paz a Dios. Jesús curó la maldición de la ley y la muerte al tomar la condena que merecíamos sobre sí mismo en la cruz del Calvario. En Él podemos ser nacidos de nuevo y revividos espiritualmente. Ahora no hay condenación para los que están en Cristo, los que lo han recibido por medio de la fe. Él ha eliminado el aguijón de la muerte a través de su propia muerte y resurrección, y ha prometido la vida a todos los que creen en Él. Los que estábamos separados de Dios podemos acercarnos a Él. Los que éramos hostiles a Dios, ahora podemos amarlo. Los que vivimos bajo la condena de la ley, hemos sido liberados y facultados para caminar en obediencia gozosa a Dios. Los que estábamos bajo la maldición de la muerte, se nos ha dado el don de la vida eterna para que lo disfrutemos con Cristo, quien es nuestra vida. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. El capítulo de Génesis 3 nos enseña dónde está el hombre en la actualidad, cuál es su estado espiritual y por qué la vida del hombre se encuentra tan infectada de problemas, sufrimientos e injusticias, y la razón por la cual se encuentra espiritualmente muerto y afectado por las consecuencias del pecado es por la caída del pecado de Adán y de Eva en el huerto del Edén. Este pasaje de Génesis nos hace reflexionar en la situación actual del hombre, tanto en este mundo terrenal como en el espiritual, y podemos concluir que por causa del pecado el hombre se encuentra apartado de Dios y es víctima de las consecuencias del pecado. Si el hombre no se arrepiente, le espera el juicio de Dios y la condenación eterna. Pero si se arrepiente y confía en la persona y en la obra de Jesucristo, le espera la misericordia y la vida eterna. Que Dios les bendiga y les guarde. Amén.